es muy importante que pensemos este ámbito como un ámbito propositivo, un ámbito donde podamos aportar elementos para diseñar la futura política exterior. No solamente cuestionar la actual, sino una política exterior como la que nosotros pensamos desde la autonomía, desde la integración regional, desde la reafirmación de soberanía, una política que nos exprese. Elegimos el tema antártico, esto lo recordarán en la última conversación que tuvimos, porque han pasado cosas, han pasado unas cuantas cosas y algunas muy graves desde que asumió Milei. La preocupación por el involucramiento que ha permitido Milei de Estados Unidos en el proyecto de la base naval conjunta en Tierra del Fuego. En primer lugar, el valor geopolítico del continente antártico, un continente que tiene más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Ese valor geopolítico, geoeconómico, está dado principalmente porque ahí está la mayor reserva de agua dulce del planeta. El 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Además, encontramos en la Antártida minerales, lo que se conoce como minerales críticos, lo que se conoce también como tierras raras, que son minerales que se utilizan, por ejemplo, para la transición energética que se está haciendo en el mundo, para la industria aeroespacial. Y también encontramos en la Antártida una fuente de energética a partir de la existencia, como decía recién Guillermo, de hidrocarburos, estamos hablando de gas, de petróleo, y también una gran reserva de alimentos. Me parece que estos dos ejes, la defensa de nuestra soberanía en el espacio antártico que nos corresponde, más la defensa del Tratado Antártico, fortalece y ayuda a crecer nuestra capacidad de incidir en las decisiones que se tomen sobre la Antártida. Tenemos un presidente que tiene dificultades para conciliar su percepción de las cuestiones que tenemos aquí presentes en este foro con sus concepciones ideológicas y sus alineamientos. Mientras por un lado el Tratado Antártico habla de paz y cooperación internacional, el presidente con sus intervenciones en distintos foros internacionales y distintos alineamientos genera tensiones, algunas peligrosas incluso para la región, que yo creo que hay que irlas leyendo con mucho cuidado. El presidente también descree de la ciencia, y la ciencia, ustedes saben que es exactamente la materia prima sobre la cual se despliega gran parte del ejercicio de soberanía que tienen los países sobre el continente antártico. El presidente ha desarmado el sistema científico y técnico de la Argentina. Entonces, yo no voy a repasar todo eso, pero porque todos estamos informados respecto de lo que ha acontecido, digamos, con los organismos científicos y técnicos, en el mismo ministerio, degradado ministerio, fuente de financiamiento y de políticas científicas en Argentina, el impacto y la pérdida de recursos humanos calificados. Es difícil hablar no solo de Malvinas y Antártida, sino de cualquier tema de la nación argentina, cuando el gobierno nacional reconoce solamente 2 aliados, dejando de lado a 193 países en el globo. Sobre el tema de TELAM y el tema de las radios en la Antártida, también otro elemento importante fue la ampliación por parte de Radio Nacional del transmisor que tiene en Tierra del Fuego para llegar a Malvinas. Y esto también para que nos llame la atención sobre qué elementos de soberanía hay en disputa, porque la ocupación del espectro radiofónico es un elemento de soberanía. Ahora sí, a mí me surgió una inquietud, ¿no? Nuestro reclamo está superpuesto con dos reclamos. Otros dos países tienen reclamos que se superponen territorios con lo que nosotros pedimos. Chile y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña también abarca parte del chileno y viceversa. Estamos justamente en estos tiempos en donde nosotros tenemos que lograr, desde nuestro espacio, ir construyendo
cuestiones muy puntuales de qué es lo que vamos a ir haciendo cuando lleguemos de nuevo al gobierno, que vamos a llegar, tenemos que llegar, se lo debemos a nuestro pueblo, tenemos que volver. Y así como rescato muchísimo toda la tarea que se fue haciendo, esto de institucionalizar, que se hizo en la gestión anterior, que hay que buscar eso por una ley, es fundamental porque también, así como marco esto de Chile, también digámoslo, no es fácil esa coordinación, esa articulación dentro de la Argentina. Verlos a todos los presentes. Bueno, vamos a grabar la conversación para que después podamos difundirla por YouTube. Y bueno, es un gusto poder contar con la presencia de cada uno, cada una de ustedes. Seguramente se van a ir incorporando algunos participantes más. Quería antes que nada comentarles para aquellos que estén participando por primera vez que el Foro de Política Exterior es una iniciativa que surgió a fines del año pasado, cuando estábamos en los últimos días de la gestión anterior, y surgió la idea de generar un espacio de reflexión que tuviera dos características. Disculpen que lo voy a repetir para quienes ya lo escucharon anteriormente, dos características principales. Por un lado, buscar deselitizar a las relaciones internacionales y la política exterior. En general, hay una tendencia a poner énfasis en como que para hablar de política exterior hay que ser un académico o un diplomático, un especialista, y nos parece que es muy importante rescatar la faceta política que tiene la política exterior y por lo tanto este concepto que siempre hemos remarcado que marcaba en su momento Perón, que era que todo es política internacional en alguna medida. Entonces, esa es una de las improntas. La otra impronta es una impronta federal, de hecho nos estamos encontrando por esta vía para poder compartir a través de un medio que nos permite tener presentes. Yo hago así rápidamente un paneo de lo que he visto, pero tenemos de Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por el Chaco, por Córdoba, por Buenos Aires, por Mendoza, por San Luis. Estoy comentando así algunos de los que vi presentes recién y seguramente me están faltando. En el anterior encuentro llegamos a ser participantes de 15 o 16 provincias. El carácter federal nos parece muy importante porque también hay una tendencia a poner a la política exterior en el plano de una cuestión que se cocina en Buenos Aires, ¿no? Como si las provincias no tuvieran nada que ver con esa faceta. La política exterior para la ciudad portuaria, ¿no? Esto que algunos también lo imponen así, ¿no? A partir de una concentración de la participación desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo otro que quiero compartir con ustedes para que todos tengan la misma información, si no recuerdo mal, este es el sexto encuentro que hemos hecho desde que arrancamos. El primero, hemos ido alternando, un encuentro ha sido de trabajo, de debate, como es el de hoy día, donde compañeros y compañeras del foro aportan su conocimiento, su profundización, el estudio de los temas, y otras que han tenido que ver con la invitación a alguna figura destacada. Pensamos seguir con esta dinámica, es decir, un encuentro de trabajo y un conversatorio. En el primer encuentro, les hago un repaso, en el primer encuentro evaluamos la política, los primeros 100 días de la desastrosa y apátrida política exterior del actual gobierno. En el segundo encuentro tuvimos la presencia de Agustín Rossi. En el tercer encuentro abordamos los temas de la integración regional.
En el cuarto encuentro lo tuvimos a Santiago Cafiero. En el quinto encuentro, el más reciente es el que no me acuerdo ahora cuál fue el tema que tomamos, alguno me puede recordar, y hoy hemos elegido el tema antártico como un tema, como un eje central. Así que, bueno, pensamos que podemos hacer un aporte muy importante desde este ámbito. Queremos que el carácter abierto no le quite rigurosidad a nuestro análisis de la política exterior y de las relaciones internacionales en general. Así que las invitamos a todos y a todas a participar plenamente. Estamos pensando en hacer, ya veremos si en octubre o noviembre, un encuentro presencial, que ya veremos dónde lo hacemos, y que nos permita también ir alternando, ¿no? Este año vamos a tener la mayoría de los encuentros virtuales, pero nos parece que es importante pensar antes de que finalice el año, hacer un encuentro presencial en algún lugar que nos podamos encontrar todos y todas. Y lo otro que les digo es que es importante que lo que nosotros vayamos conversando aquí. Están los salteños también. Muy bien, Juan Facundo Maroco, un gusto verte, Facundo. Les decía que es muy importante que pensemos este ámbito como un ámbito propositivo, un ámbito donde podamos aportar elementos para diseñar la futura política exterior. No solamente cuestionar la actual, sino ir marcando aquellos aspectos que deberían contemplar una política exterior como la que nosotros pensamos desde la autonomía, desde la integración regional, desde la reafirmación de soberanía, una política que nos exprese y que pueda aportar a la construcción de el nuevo proceso político que creo que todos sentimos la necesidad y de algún modo la obligación de construir. Elegimos el tema antártico, esto lo recordarán en la última conversación que tuvimos, porque han pasado cosas, han pasado unas cuantas cosas y algunas muy graves desde que asumió Milei en diciembre del año pasado. Yo lo primero que quiero destacar es que el viaje de Milei a la Antártida, al principio de la gestión, los primeros días de la gestión, tenía un alto valor simbólico, sin lugar a dudas. Recordemos que habían pasado 26 años sin que fuera un presidente a la Antártida, hasta que fue el presidente Alberto Fernández en una acción que trabajamos nosotros cuando yo era secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en coordinación con el Ministerio de Defensa. En esto los dos ministros, Jorge Tallana desde Defensa y Santiago Cafiero desde la Cancillería, se comprometieron muy fuertemente en que el presidente Alberto Fernández fuera a la Antártida, y fue un hecho histórico, creo, muy, muy significativo, en un momento donde habíamos puesto a la política antártica en un lugar muy importante de la agenda nacional. Milei va muy tempranamente a la Antártida, como les decía, y lo hace en el contexto de una visita que organizamos nosotros, que era la visita de el presidente o director general, no sé cuál es el cargo que tiene, secretario general de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es el diplomático argentino Rafael Grossi. Esa visita, que Milei la mostró como logro propio, es natural que esto ocurra, no voy a poner las quejas por eso, pero esa visita se gestó en nuestra gestión en la Cancillería y tenía que ver con un programa vinculado a microplásticos en la Antártida que habíamos acordado con la Organización Internacional de Energía Atómica llevar adelante. Entonces,
le dio una relevancia importante el hecho de que estuviera Rafael Grossi a esta acción que tuvo el gobierno nacional, pero del mismo modo que ocurrió con lo de Grossi, ha ocurrido con otros temas que se impulsaron fuertemente desde nuestra gestión, que el gobierno actual intentó ponerlos como cosecha propia, especialmente desde el Ministerio de Defensa, en función con, por un lado, la ejecución de un plan anual antártico que lo diseñamos nosotros. Eso en primer lugar. En segundo, de hecho, aquí están algunos de los protagonistas de esa tarea. En segundo lugar, el despliegue de los laboratorios antárticos que se trabajaron en nuestra gestión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus a la cabeza, y el Ministerio de Defensa, Jorge Tallana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Bienvenido sea que se hayan colocado los laboratorios, se haya concretado eso que nosotros hicimos, que se hizo en nuestra gestión. En tercer lugar, se llevó a cabo una acción que el gobierno actual la presentó como que había surgido de la magia. En pocos meses habilitaron la pista aérea en Petrel. Bueno, Petrel ha significado para nosotros años de trabajo durante la gestión anterior, lo cual implicó, entre otras cosas, no solamente preparar todo lo que tenía que ver con el despliegue para poner en marcha esta renovada base logística y científica en Petrel, sino que tuvo que ver también con conseguir la autorización ambiental en el marco del Tratado Antártico, un tema que se ha soslayado, pareciera que lo hizo la actual gestión, fue un tema que nos llevó prácticamente 2 años de trabajo, desde la Cancillería principalmente y con el aporte del Ministerio de Defensa, del COCOANTAR. Así que esa es otra acción muy importante que se implementó. Pero además le dejamos la plata para hacerlo. El presupuesto que ejecutaron, el presupuesto que nosotros previmos en la gestión anterior para llevarlo adelante. Todo esto lo comento fundamentalmente para, por un lado, poner en valor lo que se hizo en la gestión. Les estoy haciendo una síntesis apretadísima de lo que se hizo en la gestión anterior, de la que fuimos protagonistas y que trabajamos con mucho gusto en poder concretar, pero también para advertir algo que algunos de los periodistas especializados en los temas, sobre todo de defensa, yo le he ido aclarando que estas cosas que se han cerrado ahora por la actual gestión, se han concretado ahora por la actual gestión, pero eran todas cuestiones que estaban en marcha y que llevaron 4 años de trabajo de la gestión anterior, principalmente con el trabajo de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, también con el aporte de otros ministerios. Le mencioné el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también Salud, para mencionar otro ministerio que tuvo protagonismo, Cultura, bueno, distintas áreas del gobierno nacional. Algo que no me quiero olvidar, se instaló en Antártida la corresponsalía itinerante de TELAM y se reforzó la presencia de Radio Nacional Argentina. TELAM ya no existe, la han destruido. Todo ese material documental impresionante que tiene TELAM sobre la Antártida, que sobre todo con un periodista muy involucrado con estos temas, Julio Mosle, fueron desarrollando. Quedó fuera, creo que ha quedado preservado el material, por lo menos así lo he visto, pero quedó fuera de la posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana o alguien interesado en el tema en el mundo lo tome a ese material que es impresionante, es muy, muy valioso, material escrito, material gráfico, fotos, videos, material valiosísimo. Para ir cerrando esta introducción que yo estaba, quedamos en que con los compañeros que íbamos a hacer, quiero decirles que hay, así como ha habido un intento de apropiación de la actual gestión, de logros de la gestión anterior,
hay grandes preocupaciones, luces rojas intensas respecto del enfoque del actual gobierno en relación con la cuestión antártica, que en mucho se toca con los enfoques del actual gobierno, las posiciones, las miradas respecto del posicionamiento internacional de la Argentina en este periodo, de alineamiento incondicional con Estados Unidos y unas pocas potencias, de ruptura con gran parte de los países, la gran mayoría de los países de la región, toma de distancia, enfriamiento y hasta confrontación, de pérdida de participación en foros en los que la Argentina ha venido teniendo un protagonismo muy importante, que dan como el marco general a esta situación en la que se desarrolla la política antártica. Pero también hay rasgos que son muy comunes con la política desmalvinizadora que están llevando adelante y con la política de abandono de las miradas soberanas sobre el mar argentino, sobre la plataforma continental y sobre nuestros recursos. Entonces, hubo un hecho desencadenante que todos ustedes recordarán, de que tomáramos el tema antártico, que fue ese anuncio que apareció por un cuestionamiento británico en los medios de comunicación, desde distintos organismos británicos, a un anuncio del descubrimiento por Rusia de importantes reservorios hidrocarburíferos en la Antártida Argentina. Y digo en la Antártida Argentina porque cuando tuvimos la posibilidad de acceder a la información, esos reservorios mayoritariamente han sido localizados en el sector antártico argentino, que para la Argentina, no es porque a mí se me ocurra o porque a alguno de los que están aquí se les pueda ocurrir, sino que es porque así lo dispone la legislación nacional, el sector antártico argentino es parte del territorio argentino. Cuando... Guillermo, permitime la interrupción. El anterior encuentro fue justamente el 10 de junio, el día de la reafirmación. Justamente ese fue el anterior. Gracias, Alberto, por la acotación. Bueno, lo que quería en esto resaltar es que no hubo expresiones públicas del gobierno argentino respecto de esta noticia. Sí reaccionó el gobierno chileno. El gobierno de Chile dijo algo muy sencillo, que es lo que era necesario que el gobierno argentino hiciera. Guillermo, te muteaste. No se escucha. Sí, lo que hizo Chile, algo sencillo, es lo que debería haber hecho el gobierno argentino como mínimo, que es decir, bueno, solicitamos a Rusia que no avance en ningún tipo de acción que pueda afectar los intereses argentinos o violar el Tratado Antártico. Les pedimos información a Rusia para que nos la faciliten. De hecho, hay quienes manifiestan que Rusia habría puesto esta información a disposición del gobierno argentino. Hay quienes manejan esa versión. No lo sabemos porque el gobierno argentino no dijo nada al respecto. Y bueno, en ese contexto es que nos pareció importante tomar el tema. Y esto está la inacción de parte del gobierno argentino en relación a este tema tan sensible está vinculado al mismo tiempo con la preocupación por el involucramiento que ha permitido Milei de Estados Unidos en el proyecto de la base naval conjunta en Tierra del Fuego, una preocupación enorme. Ese es un proyecto que también viene de la gestión anterior, de hecho tiene antecedentes anteriores a la gestión anterior. La veo a Rosana aquí, así que ella conoce muy bien toda la historia. Y en esa
Digo, ¿cuál es el cuestionamiento? Algo que estaba previsto hacer como un instrumento de reafirmación de soberanía, de crear las condiciones para tener la mejor logística en ese portal hacia la península antártica que es Ushuaia, meten a Estados Unidos, facilitándole un punto de apoyo a un país que tiene intereses comunes con todos los países del Tratado Antártico, con la Argentina. Solo acotar, Guillermo, que tenía imputación presupuestaria y estaba en el presupuesto, en los planes bianuales y trianuales, para que lo haga el Estado argentino. De hecho, había una ley, si no recuerdo mal, que priorizaba al proyecto de la base naval conjunta, pero como una base argentina, no como una base argentino-estadounidense. Y esto es muy delicado, porque esto abre las puertas de que Estados Unidos, que comparte con la Argentina, como todos los países del sistema, con Rusia, con China, con los países latinoamericanos que están en el sistema del Tratado Antártico, compartimos los objetivos de paz, cooperación, investigación científica. Pero tenemos intereses contrapuestos en relación al tema soberanía. En el caso de Estados Unidos, a ver, con Gran Bretaña ni discutirlo. Con Gran Bretaña nosotros tenemos una situación de abierta contradicción en virtud de que ellos reclaman el sector antártico argentino pleno como parte de los derechos de Gran Bretaña, cosa que la Argentina desde hace largos años, fundamentalmente desde el primer gobierno de Perón, internacionalmente lo rechazó. Ahora bien, al mismo tiempo, nosotros con Estados Unidos no hizo reserva de soberanía, pero sí dejó sentado que en el momento en que se abra la discusión, fijará posición respecto del tema de soberanía, con lo cual aparece también potencialmente intereses contradictorios. Le están entregando la posibilidad de controlar la logística antártica desde el territorio insular argentino, desde Tierra del Fuego, vinculado con el territorio continental americano de la Argentina, la posibilidad de manejar los dispositivos claves de vinculación con la Antártida. Y el otro tema que nos ha parecido sumamente preocupante es la falta de precisiones de qué es lo que van a hacer a futuro. Fíjense, se hizo la reunión del Tratado Antártico, no hubo ninguna comunicación oficial de cuáles fueron las posiciones que llevó la Argentina allí. Se produjo la ampliación del área, ilegítima ampliación del área de control de pesca, de limitación de la pesca en Georgias del Sur por parte de Gran Bretaña. Eso está vinculado con uno de los dispositivos del sistema antártico, que es CRUMA, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos. El gobierno argentino tampoco dio cuenta de qué fue lo que sostuvo allí en la cumbre, en la reunión del sistema del Tratado Antártico. Así que hay una serie de aspectos que son preocupantes. Lo que nosotros pensábamos para hoy es tener la posibilidad de que los compañeros y compañeras que tienen información, que conocen el tema, que lo han profundizado, compartan con nosotros sus miradas, que trabajemos sobre una propuesta de declaración para que aquellos que quieran suscribirla hagamos una declaración pública sobre el tema antártico, incluso que la ampliemos a otros interesados en suscribirla, y que, por un lado, pongamos en valor lo que se ha hecho anteriormente y expresemos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo. Esta es un poco la idea de lo que estamos planteando. Omar Ruiz trabajó en una serie de artículos que publicó sobre la cuestión antártica desde una perspectiva geopolítica. La idea es que arranquemos con Omar, con una intervención de él,
Jorge Poblete trabajó en una propuesta de declaración, que la idea es que la comente Jorge, y la idea es que después se las hagamos llegar después de esta reunión, y aquellos que estén de acuerdo y quieran suscribirlo lo puedan hacer. Y seguramente habrán otros interesados en aportar su mirada respecto de los temas vinculados al Antártico. Así que la idea es que Omar y Jorge hagan intervenciones relativamente breves. Digo relativamente porque son densos los temas que ellos han trabajado y sería importante que nos den un panorama, pero que nos quede espacio para que otros protagonistas de la temática antártica u otros interesados también puedan expresarse. Así que, bueno, si les parece, vamos con Omar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos y a todas. A partir de estas consideraciones introductorias que hizo Guillermo sobre la importancia de la Antártida y la importancia de tener una política antártica, yo voy a hacer algunos aportes, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las tensiones que existen entre la geopolítica y el Tratado Antártico. Al principio quiero hacer dos o tres consideraciones y afirmaciones respecto de, en primer lugar, el valor geopolítico del continente antártico, un continente que tiene más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Ese valor geopolítico, geoeconómico, está dado principalmente porque ahí está la mayor reserva de agua dulce del planeta. El 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Además, encontramos en la Antártida minerales, lo que se conoce como minerales críticos, lo que se conoce también como tierras raras, que son minerales que se utilizan, por ejemplo, para la transición energética que se está haciendo en el mundo, para la industria aeroespacial. Y también encontramos en la Antártida una fuente de energética a partir de la existencia, como decía recién Guillermo, de hidrocarburos, estamos hablando de gas, de petróleo, y también una gran reserva de alimentos. Es decir, encontramos en la Antártida todas aquellas cosas que la humanidad está demandando y que va a demandar con mayor potencia, a partir de una mayor necesidad en las próximas décadas. Esto hace que la Antártida sea un lugar ya de disputas geopolíticas y mucho más en el futuro. Esta es la primera consideración, resaltar el valor geopolítico. En segundo lugar, una breve consideración, porque es un tema muy extenso, pero que me parece importante decirlo, que son nuestros derechos sobre la Antártida Argentina. Somos un país bicontinental, esto lo decía recién Guillermo, está en una ley, tenemos un mapa bicontinental, y nuestros derechos están fundamentalmente apalancados en el derecho de sucesión de Estado. Cuando uno se remonta en el tiempo, en la historia, encuentra que el famoso Tratado de Tordesillas, que dividió las posesiones españolas y portuguesas, la línea de ese tratado, también expresado en la bula papal del Papa Alejandro VI a fines del siglo XIV, esa línea establece y pone al actual sector antártico argentino dentro de lo que era la división que le correspondía a España. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos derechos. Hay dos principios que en el derecho internacional público reafirman nuestros derechos, que son el principio de contigüidad y de proximidad geográfica. Hay una cordillera que se llama Antartandes, que es justamente la prolongación de la cordillera de los Andes, que se sumerge y aparece en la península. Hola. ¿Se escucha? En 1904. Ahí volviste. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, sí. Bien.
Decía que además del valor geopolítico de nuestros derechos, a partir del derecho de sucesión de estados como herederos de España, porque este sector corresponde a lo que en esa división del Tratado de Tordesillas le correspondía a España, nuestros derechos en la península antártica y en el sector antártico argentino, que son cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, también está ratificado por la primera presencia argentina desde el año 1904 en la isla Lori, en las Islas Orcadas del Sur, con esa base, con ese el laboratorio meteorológico que se estableció en ese momento. Bueno, la importancia geopolítica hasta llegar al Tratado Antártico, tenemos algunos antecedentes importantes. Recién lo decía también Guillermo, el expresidente Juan Domingo Perón es el primero que advierte la importancia geopolítica de la Antártida, con el general Hernán Pujato, que fue el que acuñó la idea de Pampa Blanca, llevó adelante no solo las campañas antárticas, sino la compra del rompehielos Irizar y muchísimas decisiones que tenían como objetivo reafirmar nuestra presencia en la Antártida. Posteriormente, Estados Unidos de Norteamérica, en 1947, realiza la operación High Jump, que es un despliegue de naves, de barcos militares y de tropas en la Antártida. Todavía no teníamos el Tratado Antártico, todavía la Antártida no era considerada una zona de paz. En 1953 los ingleses, con una fuerza de 35 marines, nos expulsan de la isla de Decepción. Hay un incidente importante entre Argentina y el Reino Unido. Ya se advertía esta disputa de la que hablaba también Guillermo, que es la pretensión británica que de contar con nuestro sector antártico. Ellos llaman las tierras de la reina Isabel II lo que para nosotros son las tierras de San Martín y para los chilenos las tierras de O'Higgins. Es decir, superponen en un 100% nuestro sector antártico, nuestra soberanía antártica. Ellos pretenden el mismo sector que el nuestro y un 80% del sector chileno. Es así que ya en 1955 el Reino Unido va a la Corte Internacional de Justicia y presenta una demanda contra Argentina, donde ellos ya piden que les sea reconocida la soberanía, no solo sobre Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sino también sobre el sector antártico, y con un antecedente que ellos en 1907 habían dictado un decreto real por el cual también se adjudicaban una parte de la Patagonia y nuestra actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Bueno, todas estas tensiones que ya se advertía la importancia geopolítica van a tener de alguna manera un límite con el Tratado Antártico. Las discusiones para firmar el Tratado Antártico que se hizo en 1959 y que fue ratificado en 1961, esas discusiones tuvieron, por ejemplo, una postura de Estados Unidos que quería poder realizar pruebas nucleares en la Antártida. Esto fue rechazado por Argentina con el apoyo en ese momento de la Unión Soviética y de Chile, y se logró que se eliminara esa posibilidad del Tratado Antártico y que fuera efectivamente en un 100% una zona de paz y de cooperación internacional. En ese momento también Chile logra incorporar la idea de protección ambiental en la Antártida, de manera que el Tratado Antártico supera estas primeras tensiones que les estoy comentando. El Tratado Antártico prevé ya a partir de 1961 que 30 años después, en 1991, se reabra la discusión para ver cuál es el futuro del Tratado Antártico. Los países en ese momento, en 1991, situémonos un poco, fin de la Guerra Fría, todo indicaba que la humanidad y el mundo iba a transitar un camino de relativa calma, de relativa paz. Entonces el Tratado Antártico reflejó ese contexto geopolítico. Posteriormente ya empiezan en una convención en Wellington, en Nueva Zelanda, en 1988, la intención de algunos países de explotar los recursos minerales de la Antártida. Y la respuesta a esa convención, que no tiene resultados por la oposición de varios países, es el Protocolo Ambiental de Madrid de 1991, que comienza a regir en 1998 y que establece en el artículo 7 la prohibición de la explotación de recursos minerales.
Y ahí ya tenemos un tema que es una fecha que últimamente se ha comentado bastante, que es el año 2048, cuando vence el protocolo ambiental, y ya con 3/4 partes de los miembros consultivos del Tratado Antártico que estaban en ese momento en Madrid aprobando este protocolo, ya con 3/4 partes de esos miembros se puede reabrir y se puede decidir otra cuestión relacionada con la explotación de recursos naturales. Por eso Argentina, en su política antártica, que es un gran tema que lo iremos desarrollando, tiene que prever estos futuros escenarios de tensiones que va a haber sobre la presión, no solo de estados. Hay empresas que ya están haciendo exploraciones. Las exploraciones no están permitidas, pero sabemos que tanto estados como algunas empresas buscan la forma con las nuevas tecnologías de por lo menos conocer qué es lo que hay en el subsuelo antártico. Esto es, digamos, lo que el tratado ha de alguna manera respondido durante estas décadas, desde sus inicios, y hacia adelante tenemos una serie de situaciones. En primer lugar, hay una amenaza militar británica en el Atlántico Sur a partir de la base que el Reino Unido tiene en Monte Agradable, a 35 kilómetros de Puerto Argentino, con una gran cantidad de dispositivos militares. Ellos tienen una proyección sobre 3 continentes, África, América y Antártida, y sobre 4 océanos, el Pacífico, el Atlántico, el glacial Antártico y el Índico. Y también tenemos hacia el futuro una serie de cuestiones que están relacionadas con un debate entre las pretensiones de soberanía que tenemos los 7 primeros firmantes del Tratado Antártico. Cuando se firma el Tratado Antártico son 12 los países que hacen la primera firma, que son los miembros originarios. 7 de esos países, que es Argentina, el Reino Unido, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Australia, tenemos pretensiones de soberanía y las hemos expresado antes del Tratado Antártico, con lo cual no es que han quedado congeladas esas pretensiones de soberanía, sino que están. Argentina las tiene por ley, nuestra Antártida forma parte de nuestra soberanía como país, pero hay sectores, hay otros países que pretenden una internacionalización de la Antártida, o que sea patrimonio común de la humanidad, o que esté a cargo de Naciones Unidas, y tendremos que ver cuando en el futuro se discute el Tratado Antártico. Todavía no hay una fecha de discusión, solamente esta fecha que yo les mencionaba del 2048, donde se reabre la discusión del protocolo ambiental. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uno se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Como decía también Guillermo, se reservaron la posibilidad de reclamar soberanía, la actual Federación de Rusia, que es heredera de la Unión Soviética, y los otros firmantes originarios como Japón, Sudáfrica y Bélgica. Uno se pregunta, bueno, ¿va a seguir siendo una discusión de poder blando, de discusiones diplomáticas, o va a aparecer lo que se conoce como poder duro o como poder militar a partir ya de la existencia de esta base militar británica, que es la mayor base militar del hemisferio sur? Para que ustedes tengan una real comprensión de la importancia militar que tiene en lo que se conoce como el Collar de Perlas, que son una serie de islas que están entre América del Sur y África y que permiten el despliegue de toda la flota británica, como lo hicieron en la Guerra de Malvinas. La isla Ascensión, la isla de Santa Elena, Tristán de Acuña, Malvinas, Georgia Sandwich y lo que ellos pretenden en la Antártida. Y otra de las preguntas que también surgen es sobre el rol que van a cumplir los actores no estatales, como las empresas o las ONGs. Sabemos que hay turismo en la Antártida, y fundamentalmente estas investigaciones que se están haciendo, con esto ya voy cerrando, las investigaciones que se están haciendo sobre recursos naturales en la Antártida, ¿a quién van a pertenecer? Es decir, ¿quiénes van a ser propietarios de alguna manera de esa información que es muy sensible para la discusión del nuevo protocolo ambiental en 2048? Bueno, cierro con un par de consideraciones sobre qué es lo que debería hacer Argentina hacia el futuro. Bueno, la reafirmación de nuestros derechos soberanos, a partir de que somos un país bicontinental, como he mencionado, y
sentarse a conversar. Nosotros tenemos un tema con Chile perfectamente, ya hace décadas se intentó a través de conversaciones delimitar el sector antártico chileno y argentino. Esto podría ser un primer paso para poder enfrentar al resto de los países en esta división de la Antártida. Por supuesto, con un escenario complicado porque también el resto de los países, como les decía, pretenden alguna suerte de internacionalización. Y al mismo tiempo que defendemos nuestros derechos soberanos, fortalecer el Tratado Antártico, porque el Tratado Antártico ha sobrepasado todas estas tensiones que yo les vengo comentando para garantizar que la Antártida sea una zona de paz, desmilitarizada, desnuclearizada, de cooperación científica y de protección ambiental. Y Argentina tiene en el eje Tierra del Fuego, Ushuaia y la base Petrel la posibilidad, como ya lo ha señalado Guillermo y con un gran trabajo del gobierno anterior, de ser la puerta de entrada a la Antártida para barcos científicos, barcos turísticos, todo lo que significa el polo naval integrado en Ushuaia, todo lo que está haciendo esa provincia desde hace años, para que desde ahí, que es el punto más cercano a la Antártida, incluso está más cerca que Punta Arenas, que el puerto que están construyendo los ingleses en Puerto Argentino, y ni que hablar de la distancia que hay de 2.000, 3.000 kilómetros entre Australia y Nueva Zelanda a la Antártida. Así que bueno, esto es un aporte a un escenario geopolítico, el valor geopolítico de la Antártida, el papel que van a jugar los distintos países, sobre todo en la disputa de los recursos naturales, y algunas sugerencias de lo que debemos hacer nosotros desde una posición de soberanía para defender nuestros derechos, que como les dije tienen una historia, tienen un presente, y seguramente con la participación y con el compromiso soberano de todos los argentinos y argentinas nos permitirá tener en el futuro una mayor presencia en la Antártida y defender nuestros derechos. Listo, Omar, muchas gracias. Buenísimo, vamos con Jorge. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes todos, todas. Gracias. Lo mío va a ser brevísimo, 5 minutos de reloj. No voy a repetir lo que Omar ya describió. Yo el tema estoy vinculado a la cuestión antártica por haber compartido con Guillermo la Secretaría en los últimos 2 años, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. No voy a repasar eso tampoco, pero sí comentarles que tenemos, tal como lo adelantó Guillermo, la idea de compartir con ustedes un proyecto de declaración y en la medida que ustedes están de acuerdo se lo suscriban, donde de alguna manera ponemos en contexto la situación que va atravesando la política antártica y hacemos consideraciones de orden histórico, de orden jurídico, geográfico. Yo voy a comentarle en términos generales en qué consiste esta declaración. Básicamente hay 2 aspectos que están asociados a la declaración. Yo los sistematicé, digamos, en 2 aspectos fundamentales: el contexto internacional, que bien desarrollaba Omar. Hay cantidades de detalles adicionales a lo que él acaba de señalar, pero básicamente se trata de esos ejes: las tensiones internacionales, la nueva disputa de poder, de los espacios de poder a nivel internacional, y las amenazas que se ciernen sobre el sector antártico y sobre todo sobre ese conjunto, ese sistema de intereses que Argentina tiene en el Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, la Unión Oceánica, de los océanos, las islas, el Atlántico Sudoccidental, digamos. Nosotros tenemos esta concepción de este sector del planeta y de la Argentina porque nos permite tener una visión integral de lo que acontece allí, digamos. Tratamos de no aislar el análisis de la política de Malvinas o de Antártida o la política oceánica respecto de los otros dispositivos que integran un mapa estratégico en lo político, digamos, en lo económico, como lo señalaba bien Omar, con muchísimos recursos, en lo ambiental,
con un valor extraordinario para un planeta que cada vez carece de recursos y se contamina cada vez más. Entonces, por un lado, tenemos la política internacional, yo la defino como hostil y con mucha tensión, digamos, y con actores con vocación hegemónica que están tomando posiciones sobre la Antártida. Ahí Omar señalaba lo de Rusia, está también la revisión que hizo Estados Unidos de su política antártica, está también lo de Gran Bretaña y todo lo que acaba de señalar, hay cuestiones adicionales también que luego seguramente alguien puede llegar a comentar. Y si uno percibe, digamos, lo que acontece a nivel global y cómo esto se va trasladando, estas tensiones globales, con la guerra incluida en Ucrania, al sector antártico, va a tener una comprensión más o menos clara de cuáles son las amenazas internacionales. El otro aspecto es la política doméstica. Llamativamente, la política doméstica se ha vuelto, a mi criterio, también una amenaza para los intereses de los argentinos en la Antártida. Este foro se ha caracterizado por hacer eje en 3-4 conceptos que creo que hay que reiterarlos. Uno es la soberanía nacional, otro el multilateralismo, otro es la integración regional, y hay otro aspecto que a mí me gustaría señalar, que es también preservar esta parte del mundo como zona de paz y cooperación internacional. Me parece que ese es un aspecto relevante, sobre todo a partir de la firma del Tratado Antártico, ¿no? En relación con la Antártida concretamente, es importante que estos conceptos los tengamos presentes, porque cada uno de estos conceptos, soberanía, integración regional, multilateralismo, paz regional, son conceptos que impactan directamente en una política antártica. El documento lo articulé en torno a 2 conceptos que yo entiendo que son clave en la defensa de nuestros intereses antárticos. Una es la defensa soberana de los derechos que tenemos sobre el sector antártico argentino, y el otro concepto importante que me parece que es necesario enfatizar es la defensa irrestricta del sistema del Tratado Antártico. Me parece que estos 2 ejes, la defensa de nuestra soberanía en el espacio antártico que nos corresponde, más la defensa del Tratado Antártico, fortalece y ayuda a crecer nuestra capacidad de incidir en las decisiones que se tomen sobre la Antártida. Entonces, sobre estos 2 ejes, sobre estos, de alguna manera, principios, digamos, está articulado este documento. Fundamentalmente, el diagnóstico de política doméstica es que tenemos un presidente que tiene dificultades para conciliar su percepción de las cuestiones que tenemos aquí presentes en este foro con sus concepciones ideológicas y sus alineamientos. Mientras por un lado el Tratado Antártico habla de paz y cooperación internacional, el presidente con sus intervenciones en distintos foros internacionales y distintos alineamientos genera tensiones, algunas peligrosas incluso para la región, que yo creo que hay que irlas leyendo con mucho cuidado, porque pone, entre otras cuestiones, en riesgo parte de lo que el Tratado Antártico suscribe los países que no hemos firmado, digamos, que es justamente zona de paz y cooperación. El presidente también descree de la ciencia, y la ciencia, ustedes saben que es exactamente la materia prima sobre la cual se despliega gran parte del ejercicio de soberanía que tienen los países sobre el continente antártico. El presidente ha desarmado el sistema científico y técnico de la Argentina. Entonces, yo no voy a repasar todo eso, pero porque todos estamos informados respecto de lo que ha acontecido, digamos, con los organismos científicos y técnicos, en el mismo ministerio, degradado ministerio, fuente de financiamiento y de políticas científicas en Argentina, el impacto y la pérdida de recursos humanos calificados que tenemos nosotros en Argentina y que estamos perdiendo día a día a partir de los recortes y la obsesión, de alguna manera enfermiza, digamos, respecto del gasto público y el déficit y las cuestiones macroeconómicas, digamos. Entonces, tenemos por un lado un presidente que no cree en la ciencia, que es la materia prima sobre la cual trabajamos y cada país con pretensiones sobre el continente antártico sostiene. Por el otro lado, un aspecto que también es fundamental es el multilateralismo.
los distintos, yo no voy a hacer un relato acá, pero es muy importante tener presente que el Tratado Antártico ha generado una serie de dispositivos que tiene que ver con los lugares donde se discute, digamos, la política antártica a partir de la suscripción del Tratado Antártico. Nosotros cuando estuvimos en la Secretaría tuvimos acceso y conocimiento a todos estos foros internacionales. CRUMA es el más conocido, por allí las reuniones del Sistema del Tratado Antártico. El documento insiste en fortalecer la presencia argentina en esos foros multilaterales donde se discuten el destino de la Antártida y qué se puede y qué no se puede allí. Y en consecuencia creemos nosotros firmemente en la necesidad de sostener como política global el multilateralismo, pero sobre todo la política antártica, sostener nuestra presencia en esos foros con ejes e indicaciones muy precisas respecto de las orientaciones y la toma de posición. Yo veo personalmente un riesgo muy alto, una política exterior excesivamente ideologizada, excesivamente encolumnada detrás de las potencias que llaman del mundo libre, y serie de cuestiones dogmáticas que pueden llevar a que estas concepciones se trasladen al interior de las discusiones en los foros que se dan del Tratado Antártico y corramos riesgo de tomar posiciones que puedan poner en riesgo el interés nacional y la soberanía sobre el sector antártico argentino. En consecuencia, también insisto que hay que estar atentos sobre eso. El otro aspecto que aborda el documento, que me pareció interesante, es el tema de la infraestructura y la logística. Ustedes saben que, si bien ha sido declarado zona de paz y cooperación, y la ciencia y el ambiente, digamos, como preocupaciones centrales, nada de lo que allí se haga se puede hacer sin una logística adecuada. La logística es esta capacidad de poder sostenerse allí en el continente, con particularidades como es el continente antártico, así que hay un pequeño apartado respecto a la necesidad de fortalecer la infraestructura. Guillermo habló de los laboratorios, me tocó en lo personal lidiar muy fuerte con muchas de esas cuestiones, digamos, lo de la base Petrel, bueno, allí estuve involucrado con Guillermo, estuvimos en los pormenores, en los detalles, digamos. No voy a entrar en esa cuestión. Pero sí es necesario fortalecer la logística y sobre todo también fortalecer, Guillermo, a mí me parece importante también el rol de Ushuaia, ¿no? Y Tierra del Fuego, desde ser cabecera, digamos, de la posibilidad de desarrollar una infraestructura como lo teníamos planeado nosotros para que actúe como verdaderamente debería ser el proyecto, puerta de entrada a la Antártida, como lo es también Punta Arenas, de allí fortalecer nuestra presencia y nuestra proyección antártica. El otro aspecto que me parece fundamental es la cooperación internacional. Ese también es otro eje del documento. Es un documento muy largo, en realidad lo tratamos de achicar un poco, es un documento de muchas páginas. Pero la cooperación internacional es fundamental en la Antártida. Argentina, al amparo del Tratado Antártico y de la cooperación internacional, ha logrado afirmar y evolucionar en sus posicionamientos y en su protagonismo antártico. La cooperación internacional es fundamental, no solo por el reconocimiento, digamos, que puede tener el país respecto de su trabajo en la Antártida, sino porque ayuda a consolidar y a visibilizar la tarea que Argentina viene haciendo, como bien lo repasó Omar, desde 1904, en las Islas Orcadas hasta el presente, ha tenido una presencia permanente y es uno de los países, con Chile creo yo, que tiene la más larga historia sobre la Antártida. Así que bueno, yo podría seguir ampliándole, luego le vamos a compartir el documento, pero está estructurado en torno a la política exterior amenazante, tensionante, en un mundo con escasez de recursos, con tensiones ambientales graves, y la Antártida justamente es uno de aquellos espacios que presta servicios ambientales al planeta que son de enorme utilidad para moderar los impactos del cambio climático y como ustedes saben, también controla las mareas por su condición de continente frío y tiene una serie de atributos respecto de la biodiversidad que contiene,
respecto de los recursos, respecto de minerales estratégicos, digamos, que allí poseen. Entonces, básicamente, yo entiendo que hay amenazas del sistema internacional. Yo creo que el gobierno argentino, con sus políticas, también de alguna manera se ha tornado en una amenaza para los intereses que tenemos en la Antártida en cuanto a la ciencia, la paz, la cooperación internacional, el multilateralismo, la integración regional. Recién aludí a la pasada marzo, no lo voy a profundizar, pero la integración regional es fundamental. La alianza con Chile es estratégica para afirmar nuestros derechos y sobre todo con una hipótesis de que las grandes potencias van a llegar allí a disputar recursos y posicionamientos, y necesitamos aliados regionales que nos permitan moderar y armar estrategias conjuntas para moderar la intervención de las potencias hegemónicas que hoy pretenden y buscan, digamos, tener presencia en la Antártida, en el continente antártico. Y desde la política interna, yo creo que concretamente nosotros debemos persistir en la necesidad de sostener la soberanía argentina, de sostener la ciencia como el instrumento que nos va a permitir afirmar nuestra presencia allí, desarrollar la logística necesaria para sostener esa presencia, y cuando hablo de logística hablo de buques, aviones, allí un poco está descrito en el pequeño documento ese, y la cooperación internacional y en particular la integración regional, porque sin duda Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, con que tienen presencia antártica con distinta intensidad, nos va a permitir a nosotros tener aliados dentro del sistema del Tratado Antártico que nos permita, llegado el momento, las fechas que señalaba Omar, digamos, poder tener una presencia fortalecida y que nuestras pretensiones puedan ser concretadas. Así que básicamente es eso, es una declaración y va a estar a disposición seguramente, Guillermo, vos dispondrás de eso. Ahí ya lo puse en el chat, Jorge. Ok, gracias. Bueno, eso. Perfecto. Ahí consideren, dice versión final, vamos a hacerle una pequeño reordenamiento, pero ahí ya tienen el texto que Jorge ha propuesto y que ha tomado como referencia muchos de los trabajos que hicimos desde la gestión en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Realmente se hizo un trabajo muy valioso de las distintas áreas. Por ahí no se sabe mucho de esto, pero la Cancillería tiene, por un lado, la Dirección Nacional del Antártico, que juega un papel fundamental, el Instituto Antártico Argentino y la Dirección de Política Exterior Antártica como tres dispositivos muy, muy importantes para llevar adelante el programa antártico argentino en conjunto en la articulación con el Ministerio de Defensa y con otras áreas del gobierno, pero principalmente con las competencias compartidas con el Ministerio de Defensa. Así que ese texto que quedó disponible en la Cancillería, hay que impulsar una definición de la estrategia antártica, y para eso es ineludible que la política exterior argentina recupere sus ejes fundamentales que se han perdido durante la actual gestión. No se puede hacer cooperación antártica, principalmente con los países de la región, si no hay relaciones con los países de la región o están dañadas las relaciones. No se puede hacer cooperación antártica con grandes potencias, las que les gustan a Milei y las otras que no les gustan a Milei, China, India, Rusia, que tienen una importante presencia antártica, Sudáfrica, u otros países muy importantes en su despliegue antártico, como Bulgaria. Sí, Brasil lo puso en el núcleo de los países de la región, que es imprescindible. Ahora, ¿qué política podés hacer de cooperación si estás peleado con Brasil, digamos, o con Chile? Chile tenemos una agenda impresionante con la Comisión Binacional en materia antártica, la patrulla antártica anual, etcétera, ¿no? Vamos a invitar ahora a quienes han
ido señalando que les interesa charlar. Yo tengo registro, pero por ahí, Alberto, a lo mejor vos Sí, tenés un registro más amplio, si querés dale, ir vos perfecto. dando las palabras. Lo tengo a Mario Pino, a Marcelo Biasati y después a Luciano anotados. Perfecto. Vamos con Mario entonces. Vamos, Mario. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Evito cualquier introducción. Es muy difícil hablar de este tema, en especial para mí, que no soy experto como ustedes, por distintas razones. En primer lugar, por las 4 excelentísimas exposiciones que nos han presentado en esta reunión. En segundo lugar, porque es difícil hablar no solo de Malvinas y Antártida, sino de cualquier tema de la nación argentina, cuando el gobierno nacional reconoce solamente 2 aliados, dejando de lado a 193 países en el globo. En tercer lugar, es muy difícil hablar de ciertos temas cuando yo creo que, como fuera denunciado en el 2013 por el Papa Francisco, el mundo está viviendo una guerra mundial de a pedazos, algo que se ve cada vez con más precisión. Estos 3 elementos, solamente quiero señalar 2 o 3 detalles porque han sido repasados por los expositores de esta reunión, de este Zoom, realmente con mucha solvencia. Pero quiero llamar la atención de 2 o 3 cosas. En primer lugar, nosotros tenemos presente que nuestros países se proyectan a la Antártida. Yo creo que la evolución geopolítica del mundo nos muestra hoy, o nos puede mostrar, una tendencia donde la Antártida se proyecta sobre todo a Sudamérica, en particular obviamente a Chile y Argentina, que son los países los más próximos. También es difícil hablar cuando desde el año 2000, creo que 19, no tengo conmigo en este momento la fecha exacta, Naciones Unidas firma con el Foro de Davos un acuerdo por el cual se le otorga a cierto foro internacional, a alguna de las grandes empresas internacionales, para conseguir los objetivos del milenio del 2030, más estatus que a los propios estados. En esta guerra mundial híbrida, que va más allá del choque armado entre las potencias, sino que cubre prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos del mundo, queda incluido también nuestra Antártida y queda la ciencia y la tecnología y todos los otros aspectos del desarrollo humano del globo. En este sentido, y en esta proyección de la Antártida hacia Sudamérica, ¿cómo vería el mundo hoy a la Argentina frente a esta cuestión? Geopolíticamente lo vería como un espacio en el cual hay bases chinas, hay bases, recientemente se aludió a ellas, estadounidenses por establecerse, hay bases del Reino Unido y de la OTAN. Nosotros como argentinos, o el mundo occidental o la OTAN es limítrofe con la Argentina. Y sobre esto quiero llamar la atención de todos ustedes. Recién en el mes de abril, una declaración del almirante de las fuerzas iraníes, que declara que reclama derechos de propiedad en la Antártida, el almirante Mahar, ¿no es cierto? Y que anuncia que va a instalar bases no solo de investigación científica, sino también de presencia militar. Esto que de este momento, esto lo pueden encontrar ustedes, cualquiera puede googlear y va a encontrar este antecedente al que no he escuchado yo referencia, al menos en muchos lados del mundo y mucho menos en nuestro país. Pero no es una declaración de cualquier persona, sino, repito, del almirante en jefe de las fuerzas iraníes. Esto me parece a mí que es una señal de qué espacio ocupa la Antártida y las Malvinas dentro del panorama geopolítico mundial
en el marco de la guerra que estamos viviendo. Fuera de esta acotación, que es la que en realidad quería hacer, me parece que a nosotros no nos queda por recorrer mucho más que el camino que hasta ahora todos ustedes, los expositores, han señalado. Gracias. Muchas gracias, Mario. Tiene la palabra Marcelo. Me parecía muy interesante quizás rescatar la fecha de las Órcadas. Hablamos de 1904, estamos en un año que estamos ya hablando de 120 años, de una negociación exitosa de soberanía con Gran Bretaña, que no es un tema menor. Cuando hablabas, Guillermo, sobre el tema de TELAM y el tema de las radios en la Antártida, también otro elemento importante fue la ampliación por parte de Radio Nacional del transmisor que tiene en Tierra del Fuego para llegar a Malvinas. Y esto también para que nos llame la atención sobre qué elementos de soberanía hay en disputa, porque la ocupación del espectro radiofónico es un elemento de soberanía. De hecho, cuando se hacían las bases había dos elementos fundamentales. Uno, inscribir la base en la Sociedad Filatélica Internacional en Ginebra, por el cual tenías domicilio postal, y el segundo, la realización de una emisora radial. La pregunta mía es, bueno, por eso, también ver qué otros elementos, además de la tierra, están en disputa cuando hablamos de soberanía para hacer un buen checklist. De lo que hablamos y del posible encuentro entre todos, yo me quedé con esto planteado de Antártida, que nos hace revisar la soberanía, la integración regional, el multilateralismo, y quizás después de que hagamos este trabajo y presentemos este trabajo de la Antártida, qué interesante sería que podamos explotar estos campos, cosa de poder llegar con varias áreas de estas desarrolladas, por lo menos para poder tener un FODA, para poder hacer un documento más amplio, y ya que no tenemos libro blanco de las buenas prácticas en este gobierno, poder hacer un dossier negro de las malas prácticas de la gestión Milei, pensando en el próximo año de gobierno. Lo dejo como para que lo podamos ver y quizás sea un elemento para poder cerrar cuando personalmente nos podamos ver entre todos. Gracias. Gracias, Marcelo. Tiene la palabra Luciano. Gracias, Beto. Bueno, primero, antes que nada, una formalidad. Para aquellos que no le hayan llegado el mail de la invitación para esta actividad, ahí les compartí en el chat para que se inscriban, el link para que se inscriban en un formulario. Así, así captamos sus datos y los metemos en la base de datos y ya se van a enterar de todas las actividades que hagamos. Ahora sí, a mí me surgió una inquietud, ¿no? Argentina está debilitada. Nuestro país está debilitado tanto en la faz doméstica como internacional, independientemente del contexto particular de mi ley, ¿no? Somos un país más débil, más pobre, que a mitad del siglo XX. Eso nos va a jugar en contra, obviamente, en el momento de que se rediscutan ciertas cosas o se traten de ejercer ciertos derechos sobre la Antártida. Nuestro reclamo está superpuesto con dos reclamos. Otros dos países tienen reclamos que se superponen territorios con lo que nosotros pedimos. Chile y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña también abarca parte del chileno y viceversa. Entonces, frente a esto, ¿Chile es un aliado en nuestro reclamo o no lo es? Tradicionalmente, Chile y Argentina no han sido los mejores vecinos, digamos, no hemos sido los peores, pero hay otros países que tienen reclamos más difusos, como el caso de Brasil. Pero, ¿es una estrategia válida o segura para la Argentina tratar de juntarse con Chile? ¿O tratar de hablar con Gran Bretaña? ¿O hay que discutirle a esos dos países?
Está bien que falta mucho, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que nosotros no creo que tengamos un poder, un peso propio muy fuerte en el momento de renegociación, vamos a depender de un inteligente armado estratégico de alianzas para afirmar nuestra posición. Frente a eso, ¿Chile es amigo o es enemigo? Es una duda que yo tengo. Está bien que falta muchísimo, ¿no? Pero va, muchísimo, falta un tiempo. Pero es bueno ir cultivando eh, esas ideas y plantear bien la estrategia. Simplemente esa observación. Bueno, gracias. Es interesante lo que planteás. Yo en esto tengo una posición muy tomada y quiero expresarla porque siento como una obligación para hacerlo también. Yo considero, en primer lugar, que tenemos que situar esto en un contexto de proceso histórico. En el proceso histórico hay un hito fundamental, bastante desconocido, que fue el acuerdo que propiciaron el presidente Perón y el presidente Ibáñez del Campo, presidente de Chile. En este momento no tengo exactamente el año, pero si no recuerdo mal fue en el 49, 48, 49. 53, Guille. 53, perdón. Bien. En el cual hubo un reconocimiento mutuo de soberanía por Argentina y por Chile sobre un espacio muy importante de la situación superpuesta. Ya ha quedado una parte sobre la cual Argentina y Chile no han alcanzado un acuerdo. Pero este es un antecedente importantísimo que creo que nosotros lo tenemos que tomar como un punto de referencia respecto de una impronta política que es la de evitar, y aquí la visión estratégica que tenía el presidente Perón, era evitar que Gran Bretaña utilizara la cuña de una situación conflictiva entre Argentina y Chile para hacer valer sus derechos. Cuestión en la que no cesa eh, su accionar Gran Bretaña, lo hacen con Malvinas, ¿no? Ellos buscan siempre una base sobre la cual meter ruido entre ambos países y también me consta y me consta desde la gestión de la política antártica que buscan hacerlo también con el tema antártico. Por eso tiene pleno sentido que la Argentina en la gestión anterior y como primer hito de la muy buena relación que siempre hay algún ruido, ¿no? Pero la muy buena relación que mantuvo el presidente, la Argentina con el presidente Fernández de presidente y Chile con Boric, fue la jerarquización de una comisión mixta que había sobre temas antárticos, un comité. Corregime si no es el término adecuado, Patricio, que vos lo debes tener más presente que yo, pero creo que era comité mixto, que se jerarquizó como comisión binacional argentino-chilena en materia antártica. Fue un paso muy, muy importante, muy importante. Hay que trabajar sobre generar confianza, hay que trabajar sobre la efectiva cooperación. Esa confianza también tiene que estar en el plano de las tareas logísticas que hacen las Fuerzas Armadas de ambos países. Por eso es tan importante la patrulla anual antártica que la realizan Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile, en función de las tareas logísticas, no desde un concepto militar. Son todos elementos muy, muy importantes. Yo creo que no hay que poner el acento en las diferencias, sino en las coincidencias y desde allí buscar acuerdos más comprensivos. El otro aspecto que planteas, que me parece que es interesante considerarlo, es el tema de la debilidad o la fortaleza. Yo soy partidario y lo he manifestado para los tres temas que estuvieron bajo nuestra gestión, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Nosotros en la matriz FODA, cuando se hace el análisis, el balance,
si uno hace una matriz FODA de lo que consideramos los argentinos, con ese espíritu tanguero que tenemos, melancólico y a veces poco optimista, tendemos a desarrollar el da del FODA, ¿no? Las debilidades y las amenazas. Entonces, somos especialistas en identificar amenazas y está muy bien que lo hagamos, ¿no? Pero siempre vemos las fortalezas del otro lado. Entonces se ponen, Gran Bretaña está construyendo un puerto en Malvinas y la presencia de otras potencias en el Atlántico Sur, y la falta de presencia en tal o cual aspecto. La Argentina tiene muchos problemas internos y esos problemas internos por ahí no nos permiten hacer un trabajo de reafirmación antártica mucho más fuerte, etc. Yo soy de la idea de que hay que poner más énfasis en el FO, en la fortaleza y en las oportunidades que tiene la Argentina. Somos el país con mayor cantidad de bases antárticas. Bastante bien dotada, se ha mejorado mucho la situación, todavía hay mucho para hacer, pero con los laboratorios antárticos se lograron modernizar, se reforzó presupuestariamente, cosas que yo tengo una enorme preocupación de que se vean deterioradas cuando el presupuesto para la Antártida no sea el que puso el gobierno nuestro, sino el gobierno actual, con esta locura de la motosierra, que en algunos casos, más que motosierra, ya es un martillo mecánico, creo que se llama, ¿no? Esos que taladran Neumático. y que... Neumático. Que destruyen las estructuras. Entonces, en eso yo soy de la idea de que la posición de Argentina en la Antártida es de una fortaleza relativa muy importante. Y eso hay que considerar. La política exterior, nuestra diplomacia, tiene condiciones interesantes de especialización. Mario hacía referencia por ahí a algunas miradas más especializadas que por suerte tenemos diplomáticos formados en ese sentido, pero en general los diplomáticos argentinos, salvo el ex canciller Faurí, tienen muy claro que la Antártida no se trata de un patrimonio común de la humanidad. Lo digo porque Faurí dijo que la Antártida era patrimonio común de la humanidad cuando era canciller. Bueno, en general los diplomáticos argentinos tienen una visión que comprende lo que representa la Argentina para nuestra política exterior. Y también destaco el enorme brazo logístico que aporta el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas. Pocos países tienen la capacidad de despliegue, más allá de nuestras limitaciones presupuestarias y demás. Entonces, yo lo que propongo es una mirada un poco más equilibrada entre las debilidades y amenazas y las fortalezas y oportunidades. Eso es un poco, Luciano, mi punto de vista. ¿Me permitís, Guillermo, alguna cosa adicional? Sí, si me permitís, digo lo último en relación con esto. Provincia de Tierra del Fuego es otro factor que para nosotros es muy importante poner en valor, el compromiso de la provincia de Tierra del Fuego con lo antártico y la consideración de que el sector antártico argentino es parte también de Tierra del Fuego, es un elemento. La escuela en la Antártida es de la provincia de Tierra del Fuego, la gestiona la provincia de Tierra del Fuego. Es una escuela provincial. Es muy importante eso también ponerlo en valor. Disculpa, Jorge, quería agregar eso. Con respecto a Chile, me parece, y esto no es el motivo de esta reunión, pero habría que distinguir gobiernos democráticos de gobiernos militares y de dictaduras, y los comportamientos que han tenido los gobiernos en esas situaciones políticas. Eso es un primer aspecto, me parece que hay que considerarlo. Meter a todo Chile, digamos, no parece ser preciso respecto de las relaciones de Chile con Argentina. La segunda cuestión tiene que ver con Perón y, como decías vos, Guillermo, en su momento, simplemente como una acotación al margen, en su momento Perón se reunió en Chile con el presidente Ibáñez frente a una intervención armada que tuvo, que creo que ha sido la única en la Antártida, el Reino Unido de Gran Bretaña, incluso tomó prisioneros argentinos.
Perón desarrolló una estrategia junto con Chile e incluso mandó bombarderos a sobrevolar las áreas que estaban ocupadas por el Reino Unido. Y efectivamente tuvo que retroceder frente a una posición de ejercicio de poder duro, digamos, de la Argentina sobre ese territorio. Existen posibilidades de cooperación, quiero decir, y este es un antecedente que incluso llegó hasta tuvo esos alcances, digamos. Y la otra cuestión es, respecto de Gran Bretaña, no hay que olvidar que nosotros tenemos 13 bases en la Antártida y el Reino Unido tiene 2 bases. Está a 40.000 kilómetros, nosotros los tenemos aquí al lado nuestro. Por eso yo señalaba el riesgo de ceder soberanía, y hoy parece más que Chile, el gobierno argentino, se torna un riesgo para la política antártica. Entonces, nuestra cercanía geográfica nos da posibilidades de fortalecer eso, pero si la cedemos en función de alineamientos ideológicos, vamos a perder esa ventaja relativa. En consecuencia, lo que quiero decir básicamente es que debemos nosotros tener posicionamientos claros frente a la política oficial, que hoy parece ser una de las amenazas más serias que tiene la política antártica. Lo tengo anotado a Omar también para una intervención. Sí, muy breve, pero acotar a todo lo que dijo Guillermo y Jorge, que adhiero, que tenemos, creo que 4.000 kilómetros de fronteras con Chile y en la historia fuimos resolviendo los conflictos limítrofes. Creo que solo quedan algunos aspectos técnicos en Laguna del Desierto y en hielos continentales, y que este paso que dio en su momento Perón con Ibáñez, me parece que hay que sostenerlo en el sentido que además, si uno aporta desde las teorías que explican la Antártida desde el punto de vista geopolítico, está la teoría de los sectores a la cual adhiere Argentina y Chile, y está la otra teoría que es la del cuadrante americano, donde solo está Argentina y Chile, es decir, nosotros tenemos una serie de antecedentes, de argumentos jurídicos, de argumentos geográficos, etcétera, que perfectamente nos permiten poder resolver esta superposición de territorio en la Antártida, y además tener una estrategia suramericana de compartir de alguna manera, habrá que ver de qué forma, con el resto de Suramérica. No nos olvidemos que está el Amazonas, que es de preocupación principal de Brasil, el Atlántico Sur, el sector antártico que estamos compartiendo con Chile, de poner todo eso para que América del Sur, retomar la idea de UNASUR, algunas consideraciones que hicimos en las reuniones previas de este foro, cuando hablamos de la integración regional, me parece que hay que conseguir aliados, fundamentalmente a través de la integración regional, para poder enfrentar desde el punto de vista de la política blanda y eventualmente tener alguna capacidad de disuasión militar por estas cosas que yo mencionaba de la amenaza militar británica que tenemos en el Atlántico Sur. Lo tengo anotado a Roberto también para hacer un comentario. Hola, buenas noches. Gracias, perdón. Me reuní un poco tarde, me perdí, me parece que 2 expositores, pero bueno, lo que pude escuchar, excelente. Y diríamos que en general creo que hay un consenso bastante grande, pero veo que en el tema Chile por ahí aparece un ruido que desde ya me sumo a este primer recuerdo que hace Guillermo de Perón cruzándose a Chile inmediatamente para llegar al acuerdo. Lo mismo que hizo con Uruguay con el Río de la Plata. O sea, Perón siempre nos daba esos mensajes y nos dejó esas enseñanzas. No es menos cierto, también hay que reconocerlo, que el tema con Chile es delicado. Me parece que en este foro esto tenemos que ponerlo bien en claro, porque por un lado, para nosotros los que somos muy a favor de la integración en todos los sentidos, no solamente con este tema, de cualquier manera tampoco podemos tener una actitud naif con respecto a lo que es un proceso de integración. Los procesos de integración
también tienen en sus momentos, nos llevan a la necesidad de también mostrar un poco los dientes, de golpear la mesa. Esto lo hemos aprendido mucho con Mercosur, con una cantidad de países en donde cuando llega a hablar de los negocios, y también hay que ponerse firme. O sea, no quiere decir que porque uno esté a favor de la integración, que no haya momentos en donde haya que marcar la cancha. Así que creo que en esto, puntualmente, en el tema de Chile, fantástico recordar lo de Perón, y ese es nuestra meta. Pero evidentemente es toda una construcción que hay que seguir haciendo. Tenerlo a Chile adentro de los procesos de integración y condicionar a sectores chilenos que claramente están en contra de esto, juegan para otro equipo. Y lo hemos vivido, nos ha tocado vivirlo desde el Ministerio de Defensa, nos ha tocado vivirlo desde distintos lugares, en donde aún aquellos sectores más cercanos a nosotros en Chile, ante la propuesta nuestra de avanzar en cuestiones en común sobre la Antártida, se echan para atrás. ¿Por qué? Se echan para atrás porque el consenso interno o las fuerzas internas chilenas no le permiten avanzar. Aún aquellos que después, mano a mano, te reconocen que sí, que es buena idea, y tener una base conjunta y las dos banderas flameando, como de hecho hicimos algunas cuestiones en su momento con el ministro de Defensa chileno, y comunicaciones conjuntas con las bases nuestras y ellos. Se hicieron cosas, pero también en cuanto quisimos avanzar mucho, estos mismos civiles en general, más afines a la alianza con Argentina, nos decían, entre las Fuerzas Armadas chilenas, la verdad que nosotros no nos dejan avanzar. Y en el tema de la Antártida, las Fuerzas Armadas chilenas pesan mucho. Digo, esto me parece que son datos que hay que tenerlos en cuenta porque son elementos que después uno ve que a la hora de la verdad aparecen y hay que encontrar la vuelta. De hecho, Boric también tuvo que salir a protestar por algunas cuestiones en cuanto vio que la opinión pública le empieza a pegar porque está entregando cosas a la Argentina. Creo que estamos justamente en estos tiempos en donde nosotros tenemos que lograr, desde nuestro espacio, ir construyendo cuestiones muy puntuales de qué es lo que vamos a ir haciendo cuando lleguemos de nuevo al gobierno, que vamos a llegar, tenemos que llegar, se lo debemos a nuestro pueblo, tenemos que volver. Y así como rescato muchísimo toda la tarea que se fue haciendo, esto de institucionalizar, que se hizo en la gestión anterior, que hay que buscar eso por una ley, es fundamental porque también, así como marco esto de Chile, también digámoslo, no es fácil esa coordinación, esa articulación dentro de la Argentina. Y esa falta de articulación muchas veces nos ha dado mucha debilidad en las negociaciones internacionales. Y para esto la articulación es fundamental y lo mejor es que esa articulación se institucionalice. Porque si no, hay algunos que, y bueno, aquí hay compañeros de la Cancillería con los cuales trabajamos muchísimo y sabemos lo bueno y lo malo. Y hay algunos sectores de la Cancillería que también se creen dueños de la Antártida, ¿no? Entonces, parece que las Fuerzas Armadas, por lo único que están es para hacer el servicio de taxi hasta la Antártida. Y con eso se hiere a sectores que hay que tenerlos adentro. Esto lo mejor es que esté institucionalizado para que cuando volvamos lo tengamos claro y rápidamente podamos trabajar y que estas cosas, estas diferencias no sean obstáculos. Así que me parece, de nuevo, sigamos avanzando. Creo que el camino que se estaba trazando es correctísimo. Creo que también tenemos que permitir este debate entre nosotros cuando veo que algunos de los compañeros hoy presentes y siguen con ese escozor con el tema de Chile, porque bueno, es real, asumámoslo también. Es parte de esta construcción que tenemos que hacer. O sea, no dejemos, por un lado, que los ingleses alegremente nos metan ruido entre nosotros, pero sabemos también que esto pasa. Y un temita más con respecto al tema internacional de la Antártida.
Ustedes saben que en realidad la Antártida, Argentina en ningún momento se vio obligado a firmar el Tratado Antártico, nada más que porque nosotros éramos los que teníamos las mejores condiciones para hacer realmente lo que reclamábamos, la soberanía en la Antártida, y así como ahora con el tema del Amazonas quieren quedárselo para que sea parte o del universo, sinceramente nos pasó con la Antártida. Está bien que en definitiva sea un lugar de paz, etcétera, etcétera, pero la verdad, los reclamos soberanos nuestros eran y son totalmente legítimos, y los más legítimos que los de los demás. Las razones históricas nos avalan. Tuvimos que bancarnos, firmar un acuerdo del Tratado Antártico, y bueno, ya que lo tenemos, tratemos de tener el protagonismo, como el hecho de tener la Secretaría y demás, pero me parece que es una cuestión donde hay que seguir peleándola, la tenemos que seguir construyendo, y para esto lo mejor es que para cuando lleguemos tengamos muy claras nuestras posiciones y tengamos realmente el consenso dentro del campo popular para avanzar con todas estas medidas que ya se estuvieron trabajando, pero que tenemos que seguirla dando continuidad para poder realmente ir afianzando nuestra posición y nuestros derechos sobre la Antártida. Gracias. Buenísimo, Tato. Bueno, quiero, para los que no lo conocen, decir que Tato ha cumplido funciones muy importantes en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa y tiene un conocimiento muy, muy profundo del tema, así que le agradecemos todas sus consideraciones. Quiero sobre todo resaltar que la inquietud que planteó Luciano es una inquietud muy pertinente y que está muy presente. De hecho, hay que recordar que cuando la Argentina consolidó su presentación sobre la plataforma, el límite exterior de la plataforma continental, ahí surgió una diferencia importante con Chile, que ha quedado planteada en el plano diplomático como una situación a resolverse, y que la posición de nuestra gestión al respecto fue la posición de, afirmar la posición argentina en relación a lo que ocurre allí en función de la delimitación del Tratado de Paz y Amistad de 1984, si no recuerdo mal el año, pero atendiendo también que Chile tiene otro criterio y que ese tema se tendrá que, con las instituciones del propio tratado, resolver. Así que es pertinente el planteo de Luciano. Sí creo que es muy importante considerar como una orientación general la de buscar confluencias en lugar de generar alguna funcionalidad con quienes alimentan las tensiones, los distanciamientos y las desconfianzas, ¿no? Sin dejar de reconocer que en algunos aspectos hay diferencias y esas diferencias están pendientes para ser resueltas. Bueno, creo que hemos ido llegando ya un poco al final. No sé si hay alguien más, Alberto, anotado. No, Si no tengo a nadie más. Bueno, vamos a publicar esto, como habíamos dicho, lo hemos grabado, vamos a hacer la publicación en YouTube. Si alguien quiere hacer alguna salvedad de su opinión, nos avisan, podemos editarlo, así que, pero nos parece importante ir difundiendo también qué es lo que debatimos para que este sea un foro abierto, un foro de cara a la sociedad y que sea un instrumento también de construcción política de lo que viene. Creo que es muy importante que reafirmemos esto, lo acaba de decir Tato, y anteriormente también fue mencionado. Nos sentimos que estamos construyendo también la política exterior, no solo la que Argentina se merece recuperar de todo lo que se ha perdido en estos meses de gobierno ultraderechista, sino también de la política que tenemos que plantear con una visión de futuro, ¿no? Así que me parece que estamos en ese sendero y es muy importante. Les recuerdo, vamos a circular a los que se han suscrito a través de el correo electrónico y completando la planilla de Google.
vamos a hacerle llegar esta propuesta de declaración y todos aquellos que quieran suscribirla, me parece que es muy importante hacerlo, incluso la idea es ampliarlo a otros actores. Quiero mencionar, no me quiero olvidar antes de terminar, que han estado presentes veteranos de guerra, excombatientes a quienes queremos mucho y les agradecemos. Lo vi a Alejandro Rodríguez de Mendoza, lo vi a Flicho Fernández de Chaco, lo vi a Alfredo Páez de provincia de Buenos Aires, y creo que, si no me equivoco, había otro veterano más, pero no me voy a acordar ahora y estoy repasando acá con el teléfono. Bueno, a todos los veteranos siempre un agradecimiento y nuestro reconocimiento. Destacar también, ha participado Gustavo NG, que le agradecemos mucho. Gustavo es parte de un proyecto que se los recomiendo, si no, ya sé que muchos ya lo siguen, que es Tectónicos, un portal con notas muy, muy interesantes sobre política internacional, y justo me había planteado el interés, Gustavo, de conocer algunos aspectos de la política antártica, especialmente un gran conocedor, especialista en China, así que me alegro mucho que haya estado. Y también lo vi por allí al vicerrector de la Universidad de Moreno, que nos ha participado varias veces en foros que se han hecho en la universidad. Muchas gracias, Alejandro Roba, también por haber participado. Y bueno, a todos los amigos y compañeros, no voy a mencionar a cada uno, a cada una, reitero que siempre consideramos que todos y todas son muy valiosos con sus presencias. Vamos a definir, consultando un poquito también, próximo tema. Ahí alguien dijo, bueno, pues tendríamos que empezar a ver lo de Chile, hablar un poco más de la relación con Chile. Hay temas muy interesantes y se vienen elecciones también y definiciones importantes en el mundo, así que estaremos atentos a la situación en América del Norte, estaremos atentos a lo que pasa en Europa y estaremos atentos a las consecuencias de cosas que van pasando en otros lugares del mundo. Ya se han definido este año escenarios importantes de actores muy importantes, la reelección de Putin, la reelección de Modi, la reelección del gobierno sudafricano, bueno, pero tenemos elecciones en Venezuela, elecciones en Uruguay, bueno, sigue la agenda mundial, así que no se quedan a esperar que el gobierno ultraderechista recomponga con el mundo, sigue en su vida a pesar de las desastrosas relaciones con la Argentina. Así que estaremos atentos a lo de Francia también. Pero bueno, menciono estos temas porque por ahí puede ser interesante que en alguno de los conversatorios invitemos a algunos especialistas sobre lo que está pasando en Europa, América del Norte, mirar un poquito también por esos lados, como para ir completando el panorama, y siempre con una visión de sur global prioritaria, que es la que nosotros defendemos, una mirada multipolar, una mirada integracionista en la región y una mirada de soberanía en relación a nuestros grandes temas nacionales como es Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos prontito.